Buen día, ingeniero. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a explicar la actividad fundamental número 1. Bueno, mi nombre es Emanuel Rangel Campos y voy a empezar con la explicación del circuito número 1, el cual nos pide realizar el diseño de una fuente de alimentación basándonos en el circuito 2.28 del libro de Niemann. Bueno, en este circuito consta de diversas partes o elementos al realizar la simulación. Como podemos observar aquí, es una una fuente de corriente alterna de 120 volts en RMS a 60 Hz. También podemos observar un transformador, dos diodos, que esto sería el rectificador, un filtro, que en este caso es un capacitivo, el regulador de voltaje, que sería el diodo Zener junto con la resistencia en serie, y por último una resistencia de carga, que en el circuito de diseño sería el aparato que se conecta como una radio o una computadora. Bueno, voy a explicar la primera parte de este circuito, la cual consta de los primeros tres elementos, que sería la fuente de voltaje, el transformador y el rectificador de diodos. Bueno, para los elementos unidos, para realizar la simulación, conectamos una fuente de corriente alterna a un transformador con derivación central. El voltaje del primario es de 120 volts RMS y el voltaje del secundario es de 24 volts pico. Con respecto a la derivación central, para así obtener un voltaje de 48 volts pico en el secundario o 33.94 volts RMS. La relación de vueltas para el transformador es de 3.5356, que se obtiene por el cociente del voltaje inicial del primario y el voltaje pico del secundario, que en este caso es simplemente la división de 120 volts entre los 33.24 volts en RMS para obtener este resultado. Utilizamos como rectificador dos diodos, que uno está polarizado en directa y el otro está polarizado inversamente. Esto para obtener una señal de media onda. Bueno, ahora va a continuar mi compañero Cristian con la segunda parte del circuito número 1. Buen día, mi nombre es Cristian Alejandro Castillo Luna y hoy les voy a presentar la siguiente parte del circuito número 1, que viene siendo el filtro capacitivo, el regulador de voltaje, que sería el diodo Zener, junto con la resistencia RI y la resistencia de carga, que viene siendo la RL. Bueno, aquí comenzando con el filtro capacitivo. Este se encarga de que la señal en la resistencia de carga se filtre, transformando la señal de onda de voltaje en corriente alterna en voltaje de corriente directa. Este voltaje es también llamado voltaje de rizo. Esto es posible ya que al comenzar el flujo de voltaje, el capacitor se comienza a cargar. En el momento de que el voltaje llega a su pico máximo, como la única salida por donde se descarga el capacitor es por la resistencia de carga y el diodo se encuentra en corte, el capacitor se comienza a descargar, haciendo que la señal de voltaje en la carga sea constante. Cuando el capacitor se descarga por completo, la señal de corriente alterna de nuevo comienza a cargar al capacitor, ya que se repite de nuevo el ciclo de conducción del diodo y se vuelve a repetir el ciclo. El siguiente elemento es el regulador de voltaje, que en este caso es el diodo Zener, junto con la resistencia RI. Como el diodo 1 se encuentra polarizado en inversa, este produce un voltaje de ruptura que hace que el diodo Zener conduzca. El voltaje de ruptura hace que el diodo Zener conduzca y permite que el flujo de voltaje sea casi constante en una diversidad de corrientes de polarización inversa. Esta función es muy útil para regular el voltaje que entra en la resistencia de carga. Lo hace de manera que la resistencia RI o resistencia de protección para el diodo Zener limita el flujo de corriente que entra al diodo Zener, y pues esta resistencia hace que el Zener conduzca dentro del rango de la corriente IZ max e IZ min.
Cuando la corriente inversa se encuentra entre este rango, el voltaje de ruptura cambia poco con respecto a la corriente inversa. Así que si logramos mantener una corriente entre estos dos puntos, tendremos un voltaje bastante regulado, con el que podemos alimentar circuitos que conectemos en paralelo al Zener. Entonces, como la resistencia RI limita el flujo de corriente que se encuentra entre el Zener y a su vez disminuye el exceso de voltaje entre el voltaje de corriente directa y el voltaje del diodo Zener, esto hace que en la resistencia de carga tengamos un voltaje constante en un amplio rango de resistencia, ya que el voltaje que tengamos en el diodo Zener, como está en paralelo con la resistencia de carga, será el mismo. Y por último, la última parte de la fuente de voltaje es la resistencia de carga, que es la resistencia que recibe el voltaje que proporciona por la fuente de voltaje que estamos realizando. Bueno, a continuación vamos a mostrar algunas simulaciones de este circuito o las que nos pedían en los incisos finales. Vamos a mostrar el voltaje que circula en la carga de este circuito. Como podemos observar, aquí están las ondas del voltaje de la carga y vamos a proceder a medir el voltaje pico, que en este caso sería de 11.264 volts para el voltaje en la carga. Bueno, ahora vamos a mostrar el voltaje de rizo que circula en el filtro de capacitor. Aquí está. Como se puede ver, la señal del tono rosado es el voltaje que circula por la salida del diodo. Y la señal que está de tono verde es el voltaje de rizo o es el voltaje que circula en el filtro. Y es el voltaje que se convierte a corriente directa. Bueno, ahora vamos a mostrar la simulación del último inciso, el cual nos indica agregar un pequeño resistor de 1 ohm en serie con los diodos y buscar la señal que muestra. Bueno, como vamos a observar, esta señal que nos muestra el osciloscopio es la señal que circula en los diodos. Es decir, que la señal que estamos viendo es la forma de onda de la señal del voltaje que circula entre los diodos. Bueno, esto sería todo por nuestra parte del circuito número 1. A continuación vamos a ver el circuito número 2, que lo va a presentar mi compañero Oscar y mi compañera Astrid Conde. Hola, buen día. Nosotros somos integrantes del equipo 2 y presentaremos la explicación del circuito número 2. Mi nombre es Oscar Alan Martínez Esparza. Y mi nombre es Astrid Conde Alcántara. Bueno, tal circuito consta de dos partes. En la primera de ellas se diseña una fuente de poder dual de más 5 volts utilizando el circuito integrado MC7805. Para probar el diseño se conectó como carga una resistencia RL, que en este caso es la resistencia R10, en donde se hace variar el valor de esta resistencia para 4 escenarios diferentes: 10 kΩ, 1 kΩ, 100 ohms y 1 ohm respectivamente. Y en cada caso se midió el voltaje y la corriente de la carga, realizando una tabla con los valores obtenidos en cada caso. Y por último, se realizó un cortocircuito en la salida de la fuente y también se midió la corriente que sale de la fuente, verificando si el circuito de protección de cortocircuito de la fuente funciona apropiadamente. Muy bien, en este circuito se conforma de 6 partes. Número 1, la fuente de voltaje de corriente alterna. Número 2, un transformador. Número 3, un rectificador de diodos. Número 4, un filtro, que en este caso es el que es capacitivo. Número 5, el regulador de voltaje, que en este caso se utilizó el circuito integrado MC7805. Y número 6, la resistencia de carga, que es el aparato que se conecta, por ejemplo, una computadora o una radio. Muy bien. De parte mía voy a explicar las partes 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Las partes 1 y 2, viendo en este circuito,
que es de 120 volts RMS con una frecuencia de 60 Hz en el primario, para obtener una salida en el secundario de 9 volts RMS o de 6.36.39 volts pico con respecto a la derivación central, o una tensión pico de 12.7279 volts en el secundario, o de 18 volts RMS. El voltaje de 9 volts se utilizó ya que la tensión de entrada debe permanecer normalmente 2 volts por encima de la tensión de salida, incluso durante el punto más bajo de la entrada en el circuito. Como debemos obtener 5 volts en la salida, la tensión en la entrada por encima de la salida sería de ser 7 volts mínimo, y como hemos visto que hay transformadores de 120 volts a 9 volts en físico, optamos por esta unidad. El número 3 es el rectificador de diodos que utilizamos, y en ese circuito es el MDA 920A5, ya que el voltaje de pico inverso que soporta es de 300 volts RMS. Y como número 4 tenemos el filtro, que es esta parte, consta de un filtro capacitivo que es dividido en dos partes, ya que no existen capacitores de 6200 microfaradios. Utilizamos dos capacitores de 3100 microfaradios o 3.1 milifaradios conectados en paralelo, que se encargan de que la señal en la resistencia de carga se filtre, transformando la señal de media onda del voltaje en corriente alterna en voltaje de corriente directa, que viene siendo conocido como voltaje de rizo. Muy bien, esto es posible ya que al comenzar el flujo de voltaje, el capacitor se comienza a cargar, y al momento de que el voltaje llega a su pico máximo, como la única salida por donde se descarga el capacitor es por la resistencia de carga y el diodo se encuentra en corte, el capacitor se comienza a descargar, haciendo que la señal de voltaje en la carga sea constante. Cuando el capacitor se descarga por completo, la señal de corriente alterna de nuevo comienza a cargar el capacitor, ya que se repite de nuevo el ciclo de conducción del diodo y se vuelve a repetir el ciclo. A mí me tocó explicar la parte, la 5 y la 6. En la 5 el regulador de voltaje que se utilizó es el circuito integrado MC7805. Tiene la función de obtener una tensión nominal de 5 volts y funciona a una corriente mayor de 1 ampere. Contiene una protección interna de sobrecarga térmica con el transistor MJ2955G, añadiendo una resistencia de detección de cortocircuitos RSC y un transistor PNP adicional, que es BD244C. El PNP de detección de corriente debe ser capaz de manejar la corriente de un cortocircuito de regulador de 3 terminales. La tolerancia de la tensión de la salida es de 4%. La resistencia que está en serie con la entrada del regulador de voltaje es utilizada para limitar la corriente que pasa a través del regulador, permitiendo un voltaje de entrada limitado. Esta resistencia es la que provoca que el voltaje de salida se mantenga constante, aun cuando la resistencia de carga varíe. El capacitor, que está en paralelo con los capacitores de filtro, se carga de regular los picos de voltajes que se podrían producir por algún exceso de corriente, haciendo que la señal que llega al regulador sea aún más rectificada. Por lo general suele ser de 0.33 microfaradios. Y finalmente, en el punto 6, la resistencia de carga es la que recibe el voltaje que proporciona el rectificador de voltaje en la fuente. Esta resistencia puede variar en un amplio rango de ohms sin tener que alterar el voltaje de salida deseado, y es la misma que se utilizará para el regulador de circuito integrado MC7905, ya que está en serie con las salidas de los reguladores. Para la segunda parte del mismo circuito, en esta segunda parte se realizó lo mismo que en el inciso anterior, pero ahora para el diseño de una fuente de poder de menos 5 volts utilizando el circuito integrado MC7905. Esta segunda parte funciona de la misma manera que la explicación anterior, solo que a diferencia de que el regulador de voltaje se sustituye por el circuito integrado MC7905, que tiene la función de obtener una tensión nominal de menos 5 volts. Este circuito consta de 6 partes. Primera,
la fuente de voltaje de corriente alterna. Segundo, un transformador. El tercero, un rectificador de diodos. El cuarto, un filtro, que en este caso es capacitivo. El 5 es un regulador de voltaje de circuito integrado, que ya mencioné anteriormente, MC7905. Punto 6, esa es la resistencia de la carga, que es el aparato que se conecta como una radio o una computadora. Este circuito integrado MC7905 funciona a una corriente mayor de 1 ampere. Contiene una protección interna de sobrecarga térmica con el transistor MJE200, añadiendo una resistencia de protección de cortocircuitos RSC y un transistor NPN adicional, que es el 2N3055A. Tal transistor NPN de detección de corriente debe ser capaz de manejar la corriente de cortocircuito de regulador de 3 terminales, ya que tiene una tolerancia del 2% de la tensión de salida. Muy bien, para probar el diseño de estos circuitos se conectó como carga una resistencia RL, que en este caso es la resistencia R10, en donde se hace variar el valor de esta resistencia para 4 señales diferentes: 10 kiloohms, 1 kiloohm, 100 ohms y 1 ohm respectivamente. En primer lugar, vemos la resistencia R10 igual a 10 kiloohms, obteniendo estos valores. Y ahora, al cambiar el valor de esta resistencia por 1 kiloohm, observamos que estos valores van a variar. Y más que nada lo que observamos es el valor de la corriente y un poco el voltaje. Ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia a 100 ohms. Y va a haber un cambio obviamente en los multímetros, los cuales vamos a obtener valores de 4.97, menos 4.87 y 98.77. Ahora cambiándolo a 1, serían valores de 4.95, 1.66 y 3.33 amperes. Muy bien, ya como vimos, si variamos la resistencia de carga de tal manera que la vamos aumentando, la tensión en la salida no se va disminuyendo, solo varía la corriente que pasa por la carga. En cambio, si aumentamos la corriente de salida, es decir, disminuimos la resistencia en la carga, observamos que la corriente aumenta y llega hasta 3 amperes. Por lo que al momento de colocar la resistencia de 1 ohm, se puede observar que el voltaje bajó. Y ahora, al realizar un cortocircuito en la fuente, tendríamos que quitar esta resistencia. Al quitarla y al realizar el cortocircuito, notamos que la corriente que circula por la carga es mayor a 4 amperes, por la cual no corresponde a la corriente que esperábamos de 3 amperes, por lo que el circuito no funciona apropiadamente. Bueno, pues de nuestra parte ha sido todo del equipo 2 y gracias por su atención.